Hola a todos y bienvenidos en esta nueva vídeo sobre la evolución del precio. En este vídeo miraremos en la primera parte los movimientos del precio. Cómo se mueve el precio, qué movimiento puede efectuar el precio. En la segunda parte, que tratará de las tendencias, hablaremos de la teoría de Dow, la relatividad que existe entre las tendencias. Y en la tercera parte, las correlaciones. Trataremos de la correlación matemática, de la correlación económica y, para acabar, la correlación comportamental. Vamos con la parte 1, el gráfico. Entonces, ¿cómo se mueve el precio? Hay que saber que el precio es el encuentro entre varios compradores y uno o varios vendedores. Y cuando no somos ni compradores ni vendedores, somos neutros. Entonces, lo que hay que saber es que cuando uno es comprador, una vez que ha comprado, uno se convierte en vendedor. Porque uno, para salir de la compra, tiene que venderlo con un take profit, es decir, salir con una ganancia, o con un stop loss, que ahí saldría con una pérdida. Pero cuando nosotros compramos, resulta que nos convertimos en vendedores. Y al revés para los vendedores, ¿eh? Entonces, esta noción es bastante importante para comprender cómo funciona el mercado. Vamos a ver ahora cómo funciona el mercado. Esto representa un kernel de orden. Un poco simplista, pero ahí va la idea. ¿Os acordáis la historia de los vendedores de tomates y de los compradores? Pues aquí en verde, del lado izquierdo, tenemos los compradores de tomates. Y del otro lado, en rojo, tendremos los vendedores. Y el tamaño de las velas representa la cantidad de vendedores, ¿eh? Entonces, aquí el precio, los vendedores y los compradores se encuentran al precio de 4 euros. Vemos que el volumen de compradores, hay muchos más compradores que vendedores. Entonces aquí, cuando llegarán a 4 euros, pues la parte de vendedores a 4 euros será absorbida por los compradores. Entonces vemos que el rojo, la parte rojo desaparece. La misma cantidad de compradores, que los primeros que han llegado, por la misma cantidad de vendedores, desaparecen. Y se convierten entonces en órdenes de venta con el take profit o el stop loss. Vamos a suponer que entran a 4 euros, que deberán coger las ganancias a 6 euros o salir en pérdida a 2 euros. Y los vendedores, ellos querrán salir a 8 euros, para poner algo, y si ganan, saldrán ganando con 2 euros, a 2 euros. Entonces, vemos que de cada lado eso crea una presión suplementaria de los vendedores y compradores. Entonces, como ya no quedan aquí más vendedores a 4 euros, el precio va a subir entonces a 5 euros. Y nuestros vendedores que estaban a 4 euros se van a descalar todos los vendedores hacia 5 euros. Aquí nos damos cuenta igualmente que hay pocos vendedores a 5 euros. Entonces la cantidad es absorbida por los primeros vendedores que estaban aquí. Y igualmente harán una presión compradora y vendedora. Y desaparecerán. Entonces aquí los pocos compradores que quedan subirán a 6 euros, manteniendo una presión compradora. Aquí tenemos más vendedores que compradores. Entonces la parte de los compradores será absorbida por los vendedores, creando esta vez una presión bajista. El curso bajará a 5 euros y los vendedores vendrán a buscar los compradores a 5 euros. Aquí nos damos cuenta que no quedan compradores
que no quedan vendedores, pero nos queda todavía un poco de compradores, entonces el precio vendrá a buscar los vendedores a 6 euros. Todo esto creando cada vez con los stop loss y los take profit, presiones de cada lado. Entonces aquí el precio se descala a 6 euros y los compradores suben. Aquí vemos que hay muchos vendedores. Entonces el precio va a ser absorbido para los vendedores. Y ahí los vendedores que tienen la mano irán a buscar más compradores a 5 euros. Entonces la cuota bajará a 5 euros. Aquí nos damos cuenta que todavía hay más compradores que vendedores. Por lo menos más vendedores que compradores. Y entonces los vendedores irán a buscar a los compradores a 4 euros, manteniendo una presión bajista. A ver si habéis bien comprendido cómo funciona esto. Ahora miraremos lo que da esto en un gráfico. Entonces, la representación en un gráfico es la siguiente. Hemos empezado aquí abajo. Entonces, hemos empezado aquí abajo. Hemos visto que iban muchos compradores hasta los 6 euros. Los 6 euros el movimiento ha empezado a invertirse. Nos ha bajado aquí a 5 euros. Vamos a subir de nuevo a 6 euros. Y luego los vendedores han cogido la mano y han metido una presión. Una presión bajista hasta venir aquí de nuevo. Lo que podemos darnos cuenta es en los volúmenes de precio. Mientras que estaban verde eran los compradores que tenían la mano. Aquí hemos hecho un doble techo y el volumen se ha invertido con los vendedores. Y nos podemos dar cuenta que el promedio donde ha habido más cambio ha sido este nivel. Es decir, un promedio de 5 euros. Y veamos igualmente que aquí, en este nivel, todos los vendedores estaban aquí esperando que el precio subiera. Estas son la manera que se mueve el precio sobre los mercados, con el canal de orden y lo que significa en representación gráfica. Ahora vamos a ver qué movimiento puede efectuar el precio. Entonces, el precio puede evolucionar según un eje horizontal. Así, con un nivel de soporte y resistencia. Esto es un rango. Un rango se desplaza, se mueve de manera horizontal. También puede ser un movimiento de compresión. Este movimiento de compresión también es un movimiento horizontal. Y son movimientos muy interesantes porque cuando salen de la compresión el movimiento se vuelve direccional con mucha fuerza. Luego, todavía en un movimiento horizontal está la figura de ampliación, que estas son figuras bastante difíciles hacer trading y nos damos cuenta que era una figura de ampliación después que se haya creado. Es muy difícil darse cuenta en el momento como se está creando la figura, la manera de hacer el trading con esto. Luego tenemos una evolución del precio según un eje oblicuo. Aquí un eje oblicuo alcista. Tenemos el precio que sube haciendo máximos de más altos y mínimos de más altos. Entonces una tendencia alcista, siempre con nivel de soporte y resistencia. También puede tener siempre un eje oblicuo, pero esta vez bajista, con máximos de más bajo y mínimos de más bajos. Entonces, para resumir esto, el movimiento puede tener solo 3 direcciones. Movimiento lateral, movimiento alcista o movimiento bajista. Solo el precio puede moverse en estas 3 direcciones. No puede hacer nada más.
Vamos a pasar a la segunda parte, las tendencias. Entonces, la teoría de Do. La teoría de Do nos dice que una tendencia alcista es un movimiento que tiene símas o máximos de más en más altos y a la inversa para la tendencia bajista, es decir, mínimos de más en más bajos. Como podéis constatarlo, cada máximo de más en más alto induce un movimiento alcista y un mínimo cada vez más bajo, completado por máximos de más en más bajos, nos da una tendencia bajista. Entonces, una tendencia alcista o bajista es invalidada cuando ningún máximo o mínimo nuevo es creado. Es decir, aquí en una tendencia neutra es un movimiento donde ni los mínimos ni los máximos crean nuevos extremos. Como aquí podemos verlo. Aquí no creamos ninguno de los nuevos extremos. Ni máximos ni mínimos. Entonces esto es una tendencia neutra. Aquí, viendo que los máximos son de más en más bajos, podríamos decirnos que esto es una tendencia bajista. Pero para confirmar la tendencia bajista, tendría que tener mínimos de más en más bajos, lo cual no es el caso aquí. Entonces esto es un movimiento neutro y es una figura de compresión. Vamos a verlo aquí un poco más en detalle, porque esto, la teoría de Do es una de las raras teorías sobre el Forex y sobre la bolsa que se puede demostrar. No es como la ola de Elliott o las olas de Wolf, donde en la ola de Elliott, por ejemplo, dice que el movimiento se mueve en cinco impulsos y correcciones, y luego corrige en olas de ABCD. Y esto es muy difícil de interpretar. Pero sobre la teoría de Do, esto se puede demostrar. Y se puede demostrar con las temperaturas o aquí con un mapa. Entonces, supongamos que estamos aquí en Mónaco y que vamos a Suiza, a Geneva. Entonces, como podéis verlo, el punto A está más alto que el punto B. Tendremos que subir. Y si cogemos aquí la carretera, tendremos que ir para arriba. Entonces, lo que podemos demostrar es que aquí si tenemos el A y el B, pues vamos subiendo, neutro, subiendo todavía con menos fuerza, neutro, subiendo con más fuerza y neutro. Lo cual daría en un gráfico algo así. Luego neutro, subida y neutro. Podemos ver entonces que tenemos bien una tendencia alcista, con máximos de más a más altos. Vamos a ver ahora esto sobre un gráfico de bolsa. Entonces en este gráfico hemos puesto en evidencia los puntos máximos y mínimos para darnos cuenta de la teoría de Do. Entonces en esta parte tenemos niveles alcistas, correcciones, por lo menos niveles bajistas, correcciones, niveles bajistas, luego impulso alcista, un movimiento neutro y otro impulso alcista, lo cual se podría traducir aquí para mínimos, máximos. Esto es la tendencia bajista. Aquí esto nos daría una pequeña corrección que es una tendencia alcista. Aquí entraríamos al principio de una corrección de un impulso bajista que luego se convertiría en un modelo alcista hasta que aquí hagamos incapacidad de hacer máximos, aquí incapacidad de hacer nuevos máximos, lo cual nos daría una tendencia lateral neutra y aquí al romper esto nos daría un impulso. Entonces, como podéis ver, máximos de más en más bajos,
mínimos a partir de aquí de más en más bajos. Aquí tenemos máximos de más en más altos y mínimos de más en más altos, lo que nos da una tendencia alcista. Y aquí, a partir de este punto, empezamos a tener una tendencia bajista que se invierte a la ruptura de este punto, de este punto, con este, nos da una tendencia, un principio de tendencia alcista, que está confirmada aquí, a la ruptura de este. Entonces, la dificultad será de identificar los buenos máximos y los buenos mínimos para realizar un buen análisis. Existen diferentes metodologías para identificarlos, que sea al ojo o utilizando indicadores o conceptos gráficos. Los conceptos gráficos o al ojo podrían ser las velas japonesas, por ejemplo. Cuando veis en un gráfico una vela así, un juego de velas, uno así más alto, y luego salen por aquí, por abajo. Esto significa que es un máximo, y al revés sería un mínimo, para usar solo las velas. Pero esto hay que tener bastante costumbre y no es la manera más sencilla de identificar los máximos y mínimos. Nosotros en DMT usamos un método para dibujar el movimiento con un multi-time frame, que es diferentes niveles de tiempo, lo cual pone bien en evidencia los máximos y los mínimos. Entonces esto, el multi-time frame, nos pone las tendencias en relatividad la una con las otras. Aquí lo que hay que saber es que a cualquier momento varias tendencias coexisten. Esto es lo que se llama el ciclo de corto, medio y largo plazo. Aquí, por ejemplo, en azul tenemos aquí una tendencia de largo plazo alcista. Aquí se invierte y luego se convierte en una tendencia bajista. Y esto es alcista. Aquí en medio plazo, que es el verde, también tenemos al mismo tiempo que la tendencia azul es alcista, la de largo plazo, la tendencia de medio plazo también es alcista. Y luego podemos ver que mismo si sigue alcista la tendencia de largo plazo, la del medio plazo puede ser bajista. Y igualmente, cuando aquí la tendencia de largo plazo es bajista, la de medio plazo es alcista. Y ahí mismo tenemos, ¿cómo se llama? Tendencia de corto plazo, en rojo. Podemos verlo aquí, que van en el mismo sentido. Lo cual representaría aquí un movimiento sobre largo plazo de impulsiones. Aquí igualmente de impulsiones. Y coexistirían con movimientos de corto plazo, de impulsiones y de correcciones. Los movimientos los más interesantes para hacer trading es cuando por lo menos dos unidades de tiempo están sincronizadas. Es decir, por ejemplo, aquí la tendencia alcista de largo plazo, lo que nos importaría sería esta parte. La parte donde está la tendencia a largo plazo y de medio plazo en el mismo sentido. Y cuando los tres están aquí sincronizados, entonces aquí el movimiento es muy direccional y muy fácil de hacer trading, porque todo va en el mismo sentido y los impulsos son mucho más grandes que las correcciones. Vamos a ver sobre un mercado direccional. Entonces debemos ver el mercado y cada movimiento como una superposición de varios ciclos, como muestra el siguiente esquema. Aquí tenemos el movimiento de largo plazo, pero esta vez lo hemos puesto en una tendencia alcista para que os podáis dar cuenta. Entonces este movimiento alcista cohabita con movimientos de medio plazo alcista y a partir de aquí entramos en un impulso, en una corrección, lo cual nos da una tendencia bajista. Como podemos verlo, los impulsos
de medio plazo son muchos más largos y más potentes que las correcciones de medio plazo. Hasta que aquí empiezan a invertirse, ¿eh? Y esto nos da entonces niveles de soporte y de resistencia. Entonces aquí son las correcciones. Como podemos ver, los niveles son muy pequeños y muy cortos. Y sobre las impulsiones, la amplitud son mucho más grandes. Aquí vamos a ver entonces en este gráfico simplificado, aquí una tendencia alcista y bajista de largo plazo. Podemos darnos cuenta que aquí en el impulso, por ejemplo, en el impulso de largo plazo, veamos que en este impulso de largo plazo cohabitan en medio plazo impulsos y correcciones de medio plazo. Los impulsos son mucho más grandes al medio plazo que las correcciones, mientras que estamos en un impulso alcista. Y aquí podéis dar cuenta igualmente que a corto plazo, cuando estamos en una tendencia alcista de medio plazo, las impulsiones son mucho más grandes que las correcciones en corto plazo. Y aquí, mientras que hay una corrección, también la corrección es mucho más pequeña y más mala que cuando estamos en impulso sincronizado. Vamos a ver esto sobre un gráfico. Esto es una tendencia, entonces, son los dos el mismo gráfico y estamos en una tendencia alcista, ¿eh? Que es esta. En esta tendencia alcista de largo plazo cohabitan tendencias de medio plazo y correcciones de medio plazo, que son estas, ¿eh? Entonces, dentro de estas correcciones de medio plazo, hay aquí un movimiento lateral de corto plazo. Entonces, esto es el impulso y estos son las correcciones, ¿eh? Este movimiento son los movimientos de corrección, aquí y aquí. Entonces, aquí tenemos otro movimiento de corrección a corto plazo. Y como podéis daros cuenta, las correcciones son mucho más pequeñas que los impulsos, hasta que el movimiento se invierta. Entonces, parte 3. Las diferentes correlaciones. Correlación matemática. Hay que recordar que solo en el Forex las parejas de divisa están matemáticamente correlacionadas, como lo hemos mencionado anteriormente. Solo son fracciones. Como podéis verlo, las fracciones del euro-dólar multiplicado por el dólar el dólar sobre el dólar canadiense nos da el euro-dólar canadiense. Cuando el euro-dólar sube, entonces o el dólar americano, dólar canadiense baja, o el euro-dólar canadiense sube, o los dos a la vez. Esto es una correlación matemática. Como por ejemplo, si el euro vale 1, el dólar americano vale 2. Y lo multiplicamos por 2 que valdrá el dólar americano y 3 que vale el dólar canadiense. Entonces, ¿cuánto valdrá el euro dólar? El euro dólar valdrá, aquí se simplifica, 1 sobre 3. Entonces, con este ejemplo, os podéis dar cuenta que todo esto es matemáticas, ¿eh? Si por ejemplo, supongamos que tenemos 3 botellas, ¿eh? La del euro, la botella del euro, la botella del dólar americano y la botella del dólar canadiense. Y que hay, cada botella hace 1 litro. En el total está toda la suma de todo el agua que hay en las botellas, en los 3 litros, suma 2 litros.
Pues cuando una botella se vacía, pues otra se tiene que llenar para siempre sumar los 2 litros. Menos cuando hay quantitative easing, que aquí es el banco que inyecta artificialmente monedas, ¿eh? Como si habríamos abierto el grifo del agua. Pero si no, funciona eso así, ¿eh? Hay que darse cuenta que cada moneda es una botella y hay tantos litros de agua y se reparten de manera diferente entre botellas. Pero cuando una se vacía, otra se llena. Entonces, vamos a pasar a correlación económica. La correlación económica se produce cuando empresas, divisas, materias primas están vinculados entre ellas por una relación económica. Los movimientos sobre uno provocan el mismo movimiento o inverso sobre el otro. Esto se conoce como correlación positiva o negativa. Vamos a ver un ejemplo de correlación positiva. Entonces, imaginemos el mercado del automóvil. Esto es la tendencia alcista de la suma de todas las marcas de automóvil. Pues aquí estamos en un mercado alcista, ¿eh? Esto es el index auto de automóvil. En este index, por ejemplo, hay Peugeot, Renault, Seat, Mercedes, bueno, y todo otras, ¿eh? Y vemos que el curso de Peugeot es un curso alcista, ¿eh? Que el curso de Renault también está alcista. Que el curso del Seat también está alcista, con más o menos fuerza, todo esto. Pero que el curso de los Mercedes sigue neutro. Entonces, aquí, mirando que el index está subiendo, está iniciando tendencia alcista, pues podríamos colocarnos aquí a la compra. Porque si un mercado general es alcista, todas las acciones a un momento u a otro tendrían que seguir la corriente dada por el índice de automóviles, por el índice general, que es el consenso general, que sería alcista. Y entonces a un momento u otro el Mercedes, el nivel de la cuota del Mercedes tendría que ir subiendo. Esto sería un ejemplo de correlación positiva. El automóvil en general está subiendo, pues el Mercedes irá subiendo. Entonces, otro ejemplo esta vez sobre una cuota negativa. Por ejemplo, el petróleo, que está denominado en dólar americano. Cuando el petróleo baja, el dólar se aprecia. El Canadá, que es un país importante importador de petróleo, se ve muy afectado por la caída de los precios del petróleo, que puede estar relacionado con el aumento del dólar, como la disminución de la demanda, y el Japón, por su parte, es un importador. Él se beneficia entonces de la caída del petróleo. Entonces, esto significa que cuando el curso del barril de petróleo va bajando, entonces como el petróleo está denominado en dólar americano, el dólar americano va subiendo. Y como el Canadá, que exporta mucho petróleo porque tiene petróleo, su economía está basada sobre la reacción del petróleo. Pues el dólar canadiense, el CAD, va bajando. ¿Y os acordáis entonces un poco la relación matemática que existe? Entonces el dólar dividido por el CAD, la relación matemática, cuando este va subiendo y este va bajando, pues esta pareja está súper explosiva a la alza. Es lo que hoy estamos a 20 de enero de 2016. Podéis ver en los gráficos lo que sucede con el barril de petróleo y estas dos monedas. Y al contrario, para el Japón, como es
importa mucho petróleo, pues gana poder de compra cuando el petróleo está bajo. Todo como las empresas que sacan ganancia del petróleo, ellas pierden valores y las empresas que lo transforman, lo que hacen plástico y lo que usan el petróleo, ellas ganan porque compran la materia prima bastante bajo. Entonces, unas observaciones. La correlación económica se aprecia a largo plazo. Esto, cuando un Estado o alguien empieza a tener una política económica, el resultado no es instantáneo, se ve sobre el largo plazo. Luego constatamos que una zona económica está vehiculando. Esto es la historia de las botellas. Cuando se va el agua de una, se entra en otra. El oro y el petróleo fluctúan en función de la oferta y de la demanda, pero también en función del dólar americano. Cuando las materias primas fluctúan, puede impactar varias divisas, como el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés. Y por supuesto, el dólar americano. Entonces, ahora vamos a ver las correlaciones comportamentales. La correlación comportamental es muy fácil de comprender. Por ejemplo, los inversores toman su beneficio sobre una acción del CAC 40. Por imitación, todo el sector bancario puede verse afectado. El CAC comienza a disminuir y a frenar. Temiendo entonces una contagión, los operadores lo provocarán ellos mismos y tomarán sus ganancias en otras acciones. Entonces, supongamos que el CAC 40 son las 40 acciones principales de Francia. El índice de las 40 acciones más fuertes de Francia. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el CAC y sobre una de las 40 acciones francesas, por ejemplo, gente empieza a coger sus ganancias e inician aquí una bajada. Esto se ve impactado, por ejemplo, aquí bajando un poquito. Y viendo esta bajada, los otros operadores bancarios pues empiezan a coger también sus ganancias. Porque temen una bajada. Y al temer esa bajada, pues ellos cogiendo su ganancia, pues acentúan la bajada del CAC. Y esto es una correlación comportamental. Vamos a ver otro ejemplo. Las noticias son malas. El apetito para el riesgo está reducido. Entonces, los inversores deciden de tomar sus beneficios y de retirarse del mercado de acciones. Los mercados caen al mismo tiempo que el euro, la libra, y con la venta de sus acciones de Europa han acumulado efectivo y prefieren convertirlo en dólar americano o en libra o en yen japonés. O incluso en metales, como las materias primas, el oro, el petróleo y otros. Entonces, como podemos verlo, cuando sale el dinero de un sitio, se va a otro. El dinero nunca duerme. Entonces, el último ejemplo, la apertura de los mercados europeos. La liquidez llega sobre los mercados, acciones, y los productos denominados en euros se compran, se venden y producen movimientos sobre la moneda única. Pues podemos ver que, por ejemplo, como correlación comportamental, es las bolsas que están cerradas y entonces el nivel de transacciones está muy bajo porque hay pocos operadores. Y la apertura de la bolsa, pues cuando llega la liquidez, eso empieza a destacar tendencias y la gente se coloca sobre las tendencias en el Forex haciendo mimetismo de la gente que invierte. Es decir, si los americanos invierten en euro, porque quieren comprar materias primas o acciones en euro, tendrán que convertir sus dólares en euro antes de poder comprar las acciones en euro. Y esto hará evolucionar el curso de las monedas, de la divisa del euro y dólar.
Entonces, en la próxima vídeo hablaremos de los niveles importantes.